nuestra otra vez. Bueno, una asamblea es un lugar, es un espacio, es un tiempo, son unas horas donde se hace reflexión, pero también acción política. Es un espacio donde cualquiera puede acudir y donde allí se producen cosas maravillosas, ¿no? Se produce una cosa que se llama inteligencia colectiva, y es que las aportaciones de todas las personas no solo suman, sino que multiplican, y es un espacio de escucha y un espacio de decisión. No sé. Es un espacio en el que también se aprende a participar, que parece que a veces no es fácil estar en una asamblea, ¿no? Que parece que es un espacio que, como muy natural cuando llevas mucho tiempo, pero que es un espacio en el que se aprende a estar, a participar, no solo a hablar, que también, sino a escuchar, ¿no? Y a tratar de integrar tu pensamiento en un pensamiento más colectivo, más conjunto, con las personas con las que compartes espacio político o asamblea para pensar lo político. Entonces, a mí sí, como que es un espacio en el que sea de aprendizaje colectivo a generar conocimiento, reflexión y acción política. Recuerdo mi primera asamblea feminista, eso sí la recuerdo mucho más incluso que la primera asamblea en general, que a saber de qué sería. Pero recuerdo la primera asamblea feminista porque fue un shock para mí, que se pudiera crear un lugar de escucha. Hasta ahora, digamos, mi experiencia de asambleas había sido más bien un lugar de griterío y un lugar de quien quería, no sé, tener la palabra primero y tenerla más tiempo, ¿no? Y sí recuerdo las primeras asambleas feministas que yo viví, que fueron en la Caracola ocupada, allá por los 90, como un lugar, un lugar fantástico, la verdad. Mis primeras asambleas fueron, por un lado, en el movimiento estudiantil y por el otro lado en los centros sociales de Madrid, hace muchísimos años. Yo era muy joven y recuerdo mirar a la gente mayor y flipar, o a la gente más mayor que yo y flipar. Y también me parece súper clave diferenciar o tener la experiencia de participar en un espacio o en una asamblea no mixta. Realmente, aunque son espacios asamblearios o horizontales en el que se toman las decisiones de forma consensuada, las dinámicas que se generan son completamente diferentes. Así que a todas las compas les recomiendo encarecidamente participar en espacios no mixtos, porque es una pasada, la verdad. Las asambleas del 8 de marzo de los últimos años, de la Comisión 8 de marzo de los últimos años, son increíblemente plurales. Son un milagro porque son muy masivas, siempre han sido muy multitudinarias, y aún así se ha conseguido con esa escucha, ¿no? y con ciertos cuidados, ¿no? Que sea un espacio que creemos que todo el mundo se ha sentido escuchado y validado y del que se sale en general bastante contenta. Creo que es otra característica básica. Y independientemente de que las asambleas sean para preparar el 8 de marzo, yo creo que un valor que tienen es que en sí mismas da la sensación de ser ya 8 de marzo todo el rato, ¿no? O sea, no es tanto una asamblea en la que se planifica 4 cosas muy importantes, sino que se crea ya un tejido y se crea una red que ya en sí es 8 de marzo. Yo, si tuviera claras las asambleas del 8 de marzo, una de las características principales es como la rigurosidad con la que se piensa todo. Se piensa todo con un detalle y con un nivel de complejidad, en el buen sentido, que yo no he vivido en otros espacios. Además, pensando en procesos muy grandes, ¿no? No son procesos chiquititos y no son procesos calmados. Estás organizando, estás pensando en una cuestión política que ha sido masiva en los últimos años, y se piensa todo con un nivel de precisión que me parece como si fuéramos como de la NASA y estuviéramos pensando en llegar a otros mundos, ¿no? Y hay un nivel de diversidad que en muchos otros espacios políticos es una cuestión a la que cuesta llegar, y como que te preguntas todo el rato, jolín, ¿por qué no llegamos a perfiles más diversos? Y siento que en el 8M se da de una forma no natural, pero sí se trabaja para que eso pase, y de repente eso, tienes un espacio ultra
ultra plural y eso lo enriquece muchísimo. Sí, ¿no? Y además justamente las dos cosas están relacionadas, ¿no? Es decir, la diversidad está clara, a la vez el objetivo común está claro y eso exige, claro, que hilemos súper fino, que sepamos exactamente qué queremos decir, es decir, no es una sola demanda que podamos decir tal y como te sale, ¿no? Hay que entrelazar muchísimas situaciones, muchísimas realidades, muchísimas reivindicaciones. Ninguna puede tener más peso que otra, ninguna puede pisar a otra y claro, eso obliga a un trabajo que es lo que hablábamos antes, ¿no? De la inteligencia colectiva, enormemente fino y muy gratificante, la verdad. Son como muchas vidas concretas haciendo política, ¿no? Y eso implica pensar como muy finamente y eso me parece como una experiencia espectacular, la verdad. Sí. En el sentido más técnico, preparar una asamblea es, primero algo que no es muy obvio, pero que en Madrid es muy grave, que es buscar un espacio que consiga albergarnos a todas con cierta comodidad. Esto para aprovechar, ¿no?, la falta de espacios sociales que estamos sufriendo ahora mismo. Una vez que tienes eso, se trata de, por una parte, no es lo mismo las primeras asambleas, que es un poco el reencontrarse y ver dónde estamos todas y cada una de las que componemos esa asamblea, con lo cual hay que crear una dinámica que llamamos, una manera de que un grupo muy amplio de 100 personas, de 150, pueda tener la oportunidad de expresarse y de expresar con cierta tranquilidad, sin el miedo que te da muchas veces el tener 150 personas delante, ¿no? Con lo cual usamos mucho lo de dividirnos en pequeños grupos para después volcar comunes. Es una manera de asegurar que todo el mundo pueda hablar. Y luego, a medida que el 8 de marzo va avanzando, el 8 de marzo no, la preparación para el 8 de marzo, esa asamblea se habría dividido antes en comisiones de trabajo y esas comisiones de trabajo necesitan validar su trabajo ante la asamblea, con lo cual empieza a haber una parte bastante importante de que la asamblea refrende o no las decisiones prácticas, logísticas, comunicativas que haya decidido las comisiones diversas, ¿no? Es como poner la mesa bonita para un banquete y que salga guay, ¿no? Como muchas cosas en esta vida hay que prepararlas para que las cosas salgan bien y dinamizar tiene que ver con eso, con pensar tiempos, pensar técnicas o formas para que todo el mundo hable. En las asambleas del 8 de marzo no se vota, que eso es algo espectacular en un proceso en el que participan tantas personas y eso exige como un cuidado del espacio y de los tiempos de la asamblea y de que no se escuchen unas voces más que otras. Entonces yo diría que es preparar una mesa y un mantel y los preparativos de una comilona para que salga súper bien y suelen salir bien. Y luego hay una parte que a mí me parece súper meritoria, que es la asamblea es dinámica, es decir, son 3-4 horas donde se están intercambiando pareceres, se están creando ideas nuevas a partir de las ideas que trae cada una, que a mí es lo que me fascina, la verdad. Y buena parte de la dinamización se trata también de recoger eso de manera fidedigna, de manera lo más inclusiva posible, es decir, que la gente va a entrar a la asamblea con 1 o 10 ideas y va a salir a lo mejor con 1 o 2 que no son las que han entrado, que son unas ideas que se han creado en esa asamblea. Y dinamización tiene también que que tener la cabeza fría y la escucha abierta para poder sintetizar de tal manera que toda persona que salga de la asamblea sienta que, primero, que se le ha escuchado y segundo, que sale con una idea mejor de la que ella misma traía. Que eso es así. Total. Y es un trabajo bonito porque es como anticiparte al momento de pensamiento colectivo y es verte en vez de como persona que va a una asamblea, persona que la prepara, y a mí me parece que es una experiencia súper chula, como anticiparte a ese momento y como eso, poner toda la atención en que o todas las garantías para que salga bien. Son asambleas enormes, participamos muchísimas personas, es que eso es brutal. Y tiene un punto que se parece como al teatro, ¿no? Como organizar una sesión de improvisación. Total. O incluso para montar una puesta en escena, ¿no? Tú vienes con cierta idea, de hecho tienes un objetivo que tienes que cumplir,
pero tienes que estar abierta todo el rato a que puede aportar, que puede salir de un encuentro casual. La idea de la cena me gusta también, ¿no? Porque la cena es un poco lo mismo, te invitas a un montón de gente y luego pensando que se van a llevar muy bien por una razón y luego acaban hablando de otra, ¿no? Pero yo sí le veo cierto parecido eso al trabajo de dirección escénica, incluso de dirección de cine, ¿no? Vale, yo sé dónde vamos a llegar, pero a ver cómo sale, cómo ¿no? Y si sale otra cosa, pues que eso es un ejercicio, yo creo que hacemos, no desde dinamización, sino en la asamblea en general, ¿no? La humildad de reconocer, ostras, lo que está saliendo, eso es mucho mejor de cualquier cosa que yo podría haber pensado en mi casa sola, porque pensar sola se piensa fatal, o sea, es una cosa que creo que es lo primero que se aprende en la asamblea, que pensar solo es... bueno, es casi inútil, ¿no? Realmente necesitas todo el rato el feedback, ¿no? Y el cuerpo de otras personas, ¿no? Alrededor. Vale, como decíamos antes, no se vota en las asambleas del 8 de marzo, se usa una herramienta que se usa cada vez más, que es el consenso. El consenso se trata justamente de recoger el valor de lo que estábamos diciendo antes, es decir, que ninguna idea que venga previa es, por definición, mejor que la idea que vaya a salir del pensamiento colectivo. Eso supone, además, que tú no llegas con una propuesta y simplemente agrupas unas partidarias, unas detractoras y quien gane tal. ¿Por qué se elige el consenso? Yo creo que sería más la pregunta, es porque es la única la única manera de legitimar decisiones que no implica vencedoras, vencidas, indiferentes. Una decisión por consenso es una decisión que implica a todas las personas que la han tomado. Y es una decisión que implica no solo en el sentido de que la han tomado, sino que probablemente se sientan mucho más implicadas a la hora de llevarla a cabo. Mientras que una decisión por votación es bastante difícil que las personas que hayan perdido, por así decirlo, luego tengan el mismo nivel de implicación, el mismo nivel de amor, ¿no? Por la idea que ha salido, por el objetivo que nos hemos marcado. Yo creo que el consenso es ceder y es llegar a acuerdos, que yo creo que es mi manera de hacer política tiene que ver con lo horizontal, y entonces no entiendo una forma de hacer política que no sea llegando a acuerdos y cediendo, ¿no? De forma que las decisiones sean lo más colectivas posible. Y cuando más amplios son los procesos, a más gente implicas y por lo tanto con más gente tienes que tomar decisiones a la vez, ¿no? Entonces, pues como que el consenso es eso, es acordar, dialogar y es ceder, ¿no? No pensar que tu idea en sí misma es la mejor, sino que tienes que alimentarla con las ideas de las otras y tienes que a lo mejor dejar partes de tu idea en pro de que quepan las del resto. Entonces, si queremos hacer política desde la horizontalidad o queremos trabajar en procesos amplios y diversos e inclusivos, pues entiendo que tiene que ser desde el consenso, si no creo que perderíamos un montón de riqueza. Bueno, y luego hay una cosa muy importante, y es que probablemente decidir por consenso, decidir por votación, es una decisión que tiene cada movimiento social, cada asamblea, pero probablemente la Comisión 8M no tenga más remedio que usar el consenso, porque la Comisión 8M es un espacio de confluencia, es un espacio justamente donde no se asume una unidad de partida. Se asume una pluralidad enorme, se asume muchísimas demandas, se asumen incluso posturas matizadas o muy diferentes respecto a ciertos asuntos. Entonces el consenso ya no solo se convierte en una manera de potenciar la inteligencia colectiva y de llegar a conclusiones mejores de las que partías, sino que también sirve para saber qué es lo que nos une y saber que lo que nos une es un montón. Y después, que efectivamente hay cosas que no están consensuadas, eso no invalida, lo no consensuado no se invalida, no se pierde, de la misma manera que se pierde una votación, aquí no se pierde nada, pero lo no consensuado sigue teniendo la misma validez que tenía antes de entrar, solo que no es el espacio donde se va a desarrollar, no es el espacio donde se va a trabajar, digamos. Y la persona o las personas o los colectivos que tengan, reformulo esto,
Toda persona que entra, todo colectivo que entra, lo que descubre mediante el consenso no es que esté o no de acuerdo con las compañeras, es que está de acuerdo en un 80% y que a lo mejor hay un 20% que lo que le está diciendo la comisión es: igual este no es el sitio para trabajar esto porque no todas queremos ir por aquí. Pero no se le invalida, no se le deslegitima y no pierde. Total. Sí, y un consenso tiene que ver con que no todas tenemos que opinar de todo el rato también, que estamos muy tenemos en la cabeza de tener opinión sobre todo, que no siempre es demasiado útil, me lo parece a mí. Y a veces, y el consenso va ligado también a delegar, y delegar también mola, porque el consenso implica procesos igual un poco más lentos, que luego se compensan con que, por ejemplo, la comisión de dinamización que prepara las asambleas del 8M decide en qué espacio se hace o valora mejor las fechas para hacer la asamblea, y eso es un grupo más pequeño en el que el consenso entre 10 personas igual es más sencillo que entre 100 y pico. Me refiero que consenso con delegación también es una manera que, aunque parezca más lenta, al final también permite agilizar, y yo creo que en el 8M se trabaja mucho eso. Es un espacio también bastante de confianza, entonces si hay un equipo de dinamización que prepara la asamblea, tú confías en que eso va a salir bien y no lo estás supervisando, ¿no? Y yo creo que eso también es como un buen aprendizaje que te llevas cuando entras en el 8M. Hay que consensuar y hay que confiar en que las compañeras van a hacer el trabajo que se les delegue, que se encarguen por hacer. Sí, porque además esto de no tener opinión sobre todo, que me parece algo para grabarse en la cabecera de la cama, también es un reconocimiento de que hay cosas, no solo que no sabemos, o sea, que a lo mejor podemos leer un artículo de prensa, pero hay cosas que no hemos vivido, que no nos han atravesado y que no tenemos por qué dudar de ellas. Entonces, ¿cómo se aplica ahí el consenso? Es decir, compañeras desde otros lugares, de otros nos cuentan ciertas cosas, ¿las podemos asumir? Bien, eso es un consenso. ¿No las podemos asumir? Eso es un disenso. No invalida ni la experiencia de las compañeras, ni siquiera el rechazo del resto. Lo único que dice es: vamos a otro lado, vamos a contar. O sea, todo el respeto del mundo, pero como no estamos todas metidas aquí, como esto, digamos, no nos ha atravesado, vamos a dejarlo, lo cual no quiere decir que estas compañeras no lo puedan seguir trabajando, simplemente vamos a dejarlo y vamos a trabajarlo más, porque otra cosa importante del consenso es que valora más el proceso que el resultado. Total. Entonces, una votación, en el momento que se pierde, se ha perdido, ya se habló, no se habló más. De hecho, esa es la tragedia, ¿no?, del Parlamento. Pierdes una votación y sabes que van a pasar 10 años hasta que este tema vuelva a poder ponerse en la agenda social, con lo cual las dinámicas son otras. Aquí no, aquí lo que se trata es: no hay nada que no impida que sigamos trabajando sobre este tema. Ahora sabemos que lo tenemos que trabajar de otra manera porque no tiene consenso, pero podemos seguir trabajándolo y, de hecho, debemos seguir trabajándolo. Yo es verdad que no tengo ninguna experiencia en participar de ningún proceso o de ninguna propuesta política que sea vertical. Entonces, desde ahí es que no tengo experiencia, ni nunca me ha llamado la atención. No es que no me parezca útil, porque como que nunca me he visto ahí. A mí me parece que lo asambleario, lo horizontal, como que más allá de lo político, es como una forma de entender el mundo y de, como dicen las compañeras de Terry, como de acuerpar lo político, ¿no? Y de repente, como que eso es la manera de construir el mundo el mundo que quieres, ¿no?, para ti y para todas. Pero es verdad que me cuesta como contrastarlo con otras experiencias porque no las he tenido y no creo que las tenga, la verdad. Ya, a mí me pasa un poco igual, la verdad. Pero yo lo pienso un poco... O sea, primero que hay mucho mito con esto de la efectividad, porque luego va la efectividad y no es nada efectiva. O sea, hacedme una lista de lo que han conseguido los sindicatos, partidos políticos, etcétera, en las últimas décadas. Pues no sé muy bien de cuánta efectividad se puede presumir. Pero bueno, esto ya es aparte. Sí es verdad que la efectividad
a ver, que se habla mucho de la rapidez, de la efectividad, bueno, de ser prácticos y tal. Pero la ventaja no, yo creo el asamblearismo, la horizontalidad, el consenso, pueden hacer una cosa que no ha hecho ningún otro sistema, que es pueden no dejar a nadie detrás tampoco. Es decir, ahora que se habla mucho de no dejar a nadie detrás, pueden no crear diferencias dentro de las personas que están asistiendo a una asamblea. Podemos esperar, no pasa nada, podemos esperar hasta que se entere todo el mundo que está asistiendo allí. Podemos esperar hasta que un colectivo decida lo que está haciendo, podemos esperar tranquilamente, a la vez que no podemos parar, que es otra paradoja de estas extrañas, pero sobre todo con ese horizonte, o sea, teniendo en cuenta que la supuesta efectividad tampoco ha sido tan efectiva, yo creo que podríamos darnos un margen y pensar que igual si todas y cada una de las personas que están asistiendo a una asamblea tienen el mismo nivel de implicación, el mismo nivel de conciencia, el mismo conocimiento, las mismas ganas y el mismo corazón, eso es una semilla bestial, y que se extiende y sobre todo que no se apaga tan fácilmente como la otra. O sea, yo creo que la verticalidad tiene el problema de que puede arrastrar en un momento dado mucho entusiasmo, pero es un entusiasmo vicario, por así decirlo, es un entusiasmo que no se genera desde el interior, con lo cual, bueno, pues si sale, y si no sale, pues seguimos como antes y otra vez empezar. Y yo creo que la autonomía, o en este caso el movimiento feminista autónomo que ha sido capaz de generar un proceso tan brutal, que ha sacado durante varios años consecutivos a casi 1 millón de mujeres a la calle, ha generado que no solo lo que pasó ese día, no solo lo que pasó, sino que de repente ha sido capaz de desbordar y de generar colectivos feministas en cada barrio, en cada pueblo de la Comunidad de Madrid, que es de donde estamos hablando. De repente muchas más personas se nombran o se identifican con el feminismo o los feminismos. De repente como que generas una ola, en mi opinión, mucho más potente. Y yo creo que la autonomía bien entendida, una autonomía diversa, una autonomía que no deje a nadie fuera, o que sea capaz de trabajar con lo diferentes que somos, puede ser capaz de cambiarlo todo, ¿no? Y de resistir mientras tanto, ¿no? Que también es una historia, o sea, cambiarlo todo, que es lo que queremos, va a suceder, pero mientras tanto hay que resistir, y hay que resistir a veces en momentos muy, muy bajos. Y en momentos muy bajos resiste mejor también, porque tampoco prometemos, aparte de lo de cambiarlo todo, tampoco prometemos el oro o el moro, prometemos estar en ello todo el rato. Bueno, creo que primero hay que quitarse la idea de que no tenemos experiencia. Yo hace 4 o 5 años, cuando se montó la asamblea de mi pueblo, todo el mundo llegó diciendo que no tenía experiencia, y a los 10 minutos estaban contando que habían estado en los Scouts, que habían hecho en el AMPA del colegio, que una vez que allá en los 70 se sindicaron fugazmente, que participaban en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Es decir, todas las personas que estaban allí, que venían diciendo que no tenían experiencia, tenían una experiencia asociativa, aunque fuera la de la comunidad de vecinos. Porque el asociarse, es verdad que en este país no está muy generalizado, pero hay un sentido de asociarse que lo hacemos todo el rato. Y quien no se haya asociado nunca en el AMPA, cosa que lo entendería también, tiene un grupo de WhatsApp ingobernable que es en sí una asamblea, tiene que organizar la comida de cumpleaños de Ramón, que es en sí un proceso, y todo eso es una experiencia humana y vital que simplemente se trata de focalizarla hacia el feminismo, hacia el cómo vivir en esta sociedad estando atravesada por un género, un sexo, una expresión sexual, miles de cosas, unas circunstancias, una precariedad, etc. Y como dice una compa también de la comisión, yo creo que
el organizarte con otras, el asamblearismo, el participar de lo político, es una manera de solucionarte un poco la vida y de entender lo que te pasa. Entonces, con esta frase de los feminismos nos salvan la vida, creo que hay mucho de eso, ¿no? Cuando tú eres capaz de entender que lo que te pasa a ti, esto lo hacemos mucho en el Movimiento de Vivienda de Madrid también, lo que te pasa a ti, no te pasa a ti, tú no tienes la culpa, tú no eres una persona que genera problemas y le pasan cosas, sino que formamos parte de una estructura política y social que es destructora de vidas, del planeta y es muy difícil transitar todo eso en soledad, ¿no? Y sobre todo desde como pensándote como la culpable de lo que te pasa. Y yo creo que lo político, lo organizativo, los procesos colectivos te ayudan a entender que no estás sola y yo creo que es una herramienta clave para ubicarte en este mundo tan hostil en el que vivimos. Sí, lo hace más chulo. Sí, total. La calle es nuestra otra vez.